se van a un poquito más al rato, otras la van a ver en grabación, pero pues muchas gracias por estar en este espacio que nuevamente pues estamos planteando por la importancia que pues hemos visto, ¿no? Tanto en nuestra vida personal como con las personas que hemos podido acompañar, la importancia de ir liberando todas estas memorias que pues realmente no nos damos cuenta la importancia que tienen y cómo nos marcan, ¿no? Eh, Se dice que pues justo desde que estamos en el vientre materno, nosotros empezamos a ser como una grabadora. Entonces, todas las experiencias que vamos viviendo a través del vientre, nosotros las vamos grabando en nuestra alma, en nuestro ADN, como si fueran propias. Entonces, todo lo que va sintiendo nuestra madre, lo que sienten la gente, lo que dice la gente que está en el entorno, pues se nos van quedando como sensaciones en el cuerpo, como ideas. Entonces, hay veces que va pasando el tiempo y no nos vamos dando cuenta hasta que estas memorias van saliendo en vivencias que de pronto nos ocurren, ¿no? En el día a día y decimos, ah, caray, pero yo ¿por qué siento este miedo si yo no he vivido esta circunstancia? ¿O por qué mi cuerpo reacciona ante estos sucesos si yo no he vivido pues una situación de trauma similar, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos habla justo de eso, ¿no? De que venimos cargando tantas memorias desde la gestación y aparte de generaciones anteriores. Entonces, por eso es bien importante estar haciendo estos procesos y no solamente en un taller, sino pues son procesos que tenemos que estar haciendo recurrentemente porque las memorias se van, pero salen otras o se vuelve a anclar, entonces pues es muy importante estar como en este proceso. ¿Noele? Así es. Y bueno, pues ya para iniciar, pues bueno, saludamos a todos los que ya se están agregando también. Y para iniciar, bueno, pues este taller lo llamamos Libera Memorias Intrauterinas y el objetivo de poder tener la conciencia, el entendimiento de qué es todo esto, nos lleva a restaurar el poder creador. Y ahorita vamos a poder entender también cómo todas estas memorias, como dice Mike, a lo mejor están grabadas en nosotros. Primero, algunas o muchas no son de nosotros. Y segunda, podemos liberarlas, podemos sanarlas para entonces sí terminar con todo eso que a lo mejor limita, bloquea o me está llevando al lugar que no quiero estar, pero hasta cierto punto no sé por qué estoy yendo hacia allá. Y entonces cuando yo retiro todo eso, cuando yo me doy la oportunidad de entender de dónde viene esta emoción o este pensamiento o esta creencia y lo retiro, me doy cuenta de que no es mío y lo suelto, entonces ahí empiezo a conectar con este poder creador que tengo, que a lo mejor está un poquito dormido o un poquito desfasado por todas estas memorias de las cuales no soy consciente, pero que están ahí. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es explicarte de dónde vienen todas estas memorias y hacia dónde te están llevando y en la parte de liberación y trabajo y sanación la vamos a hacer el 31. Entonces, hoy te queremos compartir qué son estas memorias intrauterinas y por qué la importancia de sanarlas. ¿Qué son las memorias intrauterinas? Ya voy a comenzar con lo que es la información. Son registros que surgen en el vientre materno, son experiencias, emociones y sensaciones que el feto almacena. También las podemos ver como datos que procesa inconscientemente en su cuerpo y no nada más en el cuerpo, sino en el sistema nervioso, desde la concepción, o sea, desde el día 1 hasta el nacimiento.
Se dice que estas memorias intrauterinas son la primera biblioteca de información que recibe un ser humano. O sea, ¿te imaginas la importancia de esto? O sea, ¿qué hay en esa biblioteca? ¿Qué es lo que de forma inconsciente está guardado en tu cuerpo y no nada más en tu cuerpo, sino en tu sistema nervioso, que a lo mejor te está impidiendo tener la pareja que quieres, tener el dinero que quieres, tener el negocio que quieres, tener el cuerpo que quieres, etcétera, etcétera? Entonces, estas memorias intrauterinas determinan tu desarrollo emocional y fisiológico desde antes de nacer. Son tan fuertes a veces y tan profundas que ahí pueden determinar incluso, no que ese sea tu proyecto, pero un proyecto de vida puede ser determinado dentro del vientre de mamá. Y a lo mejor tú tienes otro proyecto, pero el proyecto que se creó dentro del vientre es uno completamente diferente. Son el conjunto de vivencias, creencias y traumas heredados o adquiridos que el feto o el bebé almacena en su inconsciente durante la gestación, los cuales influyen en su vida presente. Y entonces aquí hay que entender que el útero no es solo un órgano físico, sino también es un portal energético, y eso ya lo habíamos platicado. Como también tenemos acá un portal en el corazón, también tenemos en el útero las mujeres un portal. Imagínense qué tan fuerte o qué tan importante es ese portal, que es la puerta que abre al alma que llega, al bebé que tú estás nutriendo. Es un portal porque esa energía, esa alma viene de otra dimensión y por ahí entra. Esa es la puerta para llegar a esta tercera dimensión, a esta realidad. Entonces, es un portal, no nada más es un órgano, es un portal energético y espiritual donde el bebé y la madre intercambian información celular y espiritual, conectando al nuevo ser con la historia familiar y el linaje femenino. May, ¿quieres? Sí, pues justo es lo que estábamos mencionando, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta hasta que estamos haciendo como mucho toda esta parte de procesos, y a mí me sorprende, y seguro tú, Elena, has tenido como la misma experiencia en tu proceso y en la gente que acompañas, cómo las memorias incluso empiezan a despertar, ¿no? Yo he observado, ¿no? Que hay muchas veces que hay situaciones que pueden detonar cierto tipo de emociones que antes no eran propias, pero ocurre un suceso y de pronto te ve, la gente se ve o te ves y estás actuando, ¿no? Como tu padre o como tu madre cuando no son comportamientos propios, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el- en- no nos damos cuenta de la importancia que tiene el útero, ¿no? Porque, o sea, realmente es que día a día nosotros, además de todo, de todas estas memorias que ya venimos cargando, lo vamos llenando día a día de todas estas vivencias, ¿no? O sea, todos los dolores, frustraciones que vamos sintiendo, el útero los va guardando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Empiezan a ocurrir un montón de desórdenes en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Obviamente en el cuerpo, pues empiezan a detonar, algunas, pues sí, enfermedades que vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es muy importante, con toda esta información que nos acaba de compartir Elena, pues entender, ¿no? Cómo es que realmente venimos cargando tanto, y por eso estos procesos son tan importantes, porque realmente nos hacen conectar con quienes somos nosotros y nos hacen incluso preguntarnos quién, o sea, si la persona que yo he sido hasta este momento soy realmente yo, o son todas esas memorias, ¿no? Que no me han dejado ser quien yo soy, ¿no? Mi versión más auténtica, que justo es como el llamado de este año y de esta nueva era. Claro. Bueno, voy a continuar con lo que es la información.
Y bueno, nos decían acá que es información, no son registros, ¿no? Estas memorias. Entonces, ¿qué tipos de registros puedo yo tener que vengan desde cuando yo estuve en el vientre de mamá? Entonces, ahí puedo tener estímulos o tipos de registros como música repetida. Puedo también recordar el ritmo cardíaco de mamá. Puedo también tener registro de sabores. Fíjense, esto me llamó mucho la Ah, atención, de sabores específicos que llegan por el líquido amniótico. ¿Qué también puedo sentir? Pues estrés o calma de mamá. Eh, puede incluso ese estrés, no solamente sentirlo de ella, sino creer que es mío y estar en mi vida presente constantemente estresada o calmada. Eh, también desde el trimestre, perdón, la memoria fetal es evidente, permitiendo reconocer voces y olores familiares. Entonces, imagínate alguna situación en la que mamá está en una alerta constante, con pleitos, con gritos, con voces que se escuchan. ¿Qué es todo lo que graba el bebé dentro de esas memorias o qué es lo que registra? Y no nada más eso, ¿verdad? O sea, obviamente pues siempre hay los dos polos o las dos polaridades, a lo mejor gritos, a lo mejor palabras de amor, pero bueno, ya que estamos haciendo esta liberación, obviamente vamos a liberar todo lo que sea bloqueo, todo lo que produzca miedo, todo lo que produzca temor. Mira, y aquí te voy a platicar en una de las ocasiones en las terapias una chica que tenía asma y que le costaba mucho, le daba mucha ansiedad, más bien, le daba mucha ansiedad y luego no podía respirar. Encontramos en una de las terapias, nos enseñaron que su mamá, estando embarazada, se aventó al río a salvar a una sobrina. Entonces, imagínate el impacto del bebé de estar dentro del vientre de mamá en esa situación. Entonces no sabíamos por qué le regresaba y le regresaba la ansiedad y ella sentía que no podía respirar. Entonces, la vez recuerdo que me enseñaron eso los ángeles, le decían, haz conciencia que esto no es tuyo, solo es algo que tomaste en el momento en el que estabas dentro del vientre de mamá. Entonces, todo eso es lo que cargamos. Muchas veces no lo sabemos, pero hay que empezar a tomar conciencia de todas estas memorias o de todos estos registros. A veces es fácil identificarlos porque podemos verlos en mamá, actitudes, pensamientos, emociones, pero en otras ocasiones, cuando vienen de transgeneracional, por ejemplo, a veces no alcanzamos a revisar o incluso a veces que son registros de otras vidas que tenemos también, me dicen ahorita, de vientre de otras mamás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos registrar? Memorias celulares y energéticas que se almacenan en los tejidos y órganos, que es la memoria somática. ¿Y esto qué hace? Pues hace que yo reaccione o somatice de cierta forma, ¿no? El feto siente y registra emociones intensas de la madre, que pueden ser amor, miedo, alegría, tristeza, como si fueran propias. ¿Qué más podemos, pues, observar o reconocer? Vivencias heredadas y creencias acumuladas en el útero de mamá. Por ejemplo, si mamá de niña fue violada, ahí hay esa memoria. Cuando yo llego y habito ese hogar, esa casa que es el útero de mamá, puedo conectar con esa memoria. Pero puede ser que yo no tenga esa experiencia, pero tenga la memoria de la violación de mamá. Y todo tipo de creencias relacionadas o situaciones relacionadas con el linaje femenino y experiencias propias de la madre. Em, justo esto que mencionas en procesos que yo he tenido o en personas que he podido hacerles procesos específicos en el útero, sí, sí ha pasado de forma muy recurrente, que justo lo que dices, o sea, no solamente
se está guardando ya la información, ¿no? De lo que vivimos nosotros o lo de lo que vivió nuestra madre o lo que vivió nuestra abuela, ¿no? Aquí entra el tema de o vidas pasadas o realidades alternas, como lo quieras llamar tú, también se despiertan esas memorias. Entonces, pues de ahí la importancia de estar en la presencia, ¿no? De cuando realmente algo es nuestro y cuando no. Esto, pues sí, es algo un poco complejo a veces, ¿no? Porque requieres mucha conciencia y mucha conexión con tu cuerpo. Y también esto nos habla de qué desconectados a veces estamos de nuestro cuerpo, ¿no? Así. Que no nos damos cuenta de que traemos un dolor de tanto tiempo y lo normalizamos y ya cuando se hace la enfermedad visible es porque ya es algo grave, ¿no? Pero pues sí estamos muy, muy desconectados de nuestro cuerpo y bueno, como mujeres también estamos muy desconectadas de nuestro útero, ¿no? Tal vez Sí. muchas de las que estamos aquí no tenemos como esta educación o también no se hablaba tan abiertamente, ¿no? De estos temas y pues imaginemos, ¿no? Las generaciones atrás, ¿no? Pues no hay como esta parte de tener como este cuidado, este proceso de estar con nosotros, de acompañar nuestro cuerpo. Sí, y bueno, levanto la mano porque me pasó. Me pasó en cuanto a esa desconexión. Bueno, ahorita les voy a platicar tantito. Eh, Voy a continuar con lo que son los registros. También podemos registrar memorias de las historias no contadas de los ancestros femeninos. Historias de sufrimiento, penas o tabús o cosas ocultas, como por ejemplo todo lo que es abortos, eso no se hablaba, no se ocultaba, que se transmiten energéticamente. Se dice que el cuerpo sangra lo que el linaje no ha podido llorar. Y bueno, aquí les voy a platicar, el año pasado tuve yo una situación con mi matriz. Y eso que dice Mayra de que a veces estamos tan desconectadas, o sea, la verdad es que yo estaba totalmente desconectada del cuerpo, que a pesar de que tenía una menstruación anormal, no había ido al doctor. Entonces era como si no hubiera sido tan importante o como si fuera algo natural el que ya a cierta edad tuvieras como ese tipo de situaciones o de desequilibrio, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que tuve que llegar al hospital, pasó que me tuvieron que poner sangre, pasó que me dieron un diagnóstico de endometriosis y miomas y pasó que ahí se me empezó a revelar un montón de cosas. Y te voy a decir algo que me di cuenta que ya sabía, pero no había tomado conciencia. Eh, Varias de mis primas habían tenido situaciones igual con matriz. Una de mis tías murió desangrada en el parto. Al parecer, porque nadie sabe así a ciencia cierta, también mi abuelita tenía una situación que tenía que ver con sangre. Mi hermana también traía quistes, entonces a una prima creo que le quitaron la matriz, otra prima llegó también casi al hospital a que la operaran, tuvieron que hacer una cirugía de muchas horas tratando de controlarle una hemorragia, entonces todo eso nos habla. Todo eso nos habla de esto, las historias no contadas de los ancestros femeninos, historias que a lo mejor por vergüenza, por miedo, por, no sé, por cualquier situación no se cuentan, pero están ahí. Y yo recuerdo que me decía, en una ocasión también haciendo una terapia con una amiga, yo veía paredes que sangraban y sangraban y sangraban y sangraban. Y todavía no me pasaba a mí esto, pero yo ahí me di cuenta que eran los úteros, o sea, eran los úteros de las mujeres de mi familia. Y yo te digo, a veces no toma uno conciencia de esto hasta que el cuerpo ya está desequilibrado y dices, órale, o lo atiendes, porque si no vas a seguir en la misma situación. Y me dicen ahorita, en la misma agonía.
Entonces, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que el cuerpo nos está diciendo algo y no lo atendemos? ¿Y cuántas veces las historias de nuestras mujeres, de nuestra familia, nos cuentan los miedos, las tristezas, la agonía que vivieron y no les ponemos atención? Y me llamó mucho la atención ahora que encontré esta frase que decía, el cuerpo sangra lo que el linaje no ha podido llorar. Y yo veía, te digo, yo veía paredes que sangraban y sangraban y sangraban. Y era el dolor de todas esas mujeres. Entonces, bueno, esto te lo cuento como una experiencia personal y como un testimonio de que es muy importante empezar a sanar todo esto, sobre todo en este tiempo. Mira, a mí desde el año pasado me decían, que nosotras las mujeres estamos ayudando a la Madre Tierra a hacer este parto de esta nueva humanidad y que íbamos a tener que poner atención en todas esas memorias que veníamos postergando o ignorando, de todo ese sufrimiento de todas las mujeres. O sea, imagínate todas las mujeres de tu clan o de tu familia, cuánto habrán sufrido, habrán tenido pérdidas, habrán estado desconectadas de su cuerpo, de su matriz, de su menstruación. ¿Cómo habrán percibido esa menstruación? Todo eso es el tiempo de sanar para que el útero que nosotros tenemos, que a lo mejor vas a decir, bueno, yo ya no quiero tener hijos. No, pero no solo engendra hijos, no solo gesta hijos, gesta proyectos, gesta dinero, gesta éxito. Y con todo ese dolor que puede gestar. Entonces, bueno, voy a continuar con lo que sigue. La experiencia gestacional y el parto también determina la conexión con lo espiritual y la forma de ver, sentir y percibir el mundo o la realidad. Constituyen la base emocional y espiritual inconsciente con la que iniciamos la vida, siendo la sanación uterina una forma de reconectar con la propia sabiduría y la energía vital. Entonces, el útero es un espacio sagrado, un centro de creatividad y sabiduría. A esto que estás diciendo, nena, pues creo que aquí hay que ser muy conscientes, ¿no? Venimos de generaciones de mujeres, sin entrar en este conflicto de energías masculinas y femeninas, sino simplemente, pues era lo que se veía bien, ¿no? De, pues si habían sucesos donde violentaba, donde como mujer eras violentada, pues se callaba por vergüenza. Si habían embarazos, no se contaba. Si habían abortos, no se contaban. Entonces, al final todo eso que ocurrió como situaciones normales, pues son conflictos que no se hablaron, que no se sanaron y pues que ahora nosotras tal vez, o si no, pues afortunadamente no lo vemos si no sentimos dolores o si no hemos tenido este tipo de situaciones, pero si lo observamos en nuestro entorno cercano como mujeres, pues sí verás, ¿no? O sea, yo conozco muchas mujeres que tienen dolor al menstruar y es que no es normal. O se puede ver más ahora en las niñas, ¿no? Que tienen este tipo de periodos que son muy dolorosos, ¿no? Entonces, o incluso ya mucho esta parte de no poder tener embarazos, ¿no? Y es toda esta toxicidad que dependiendo ahora sí que cada situación familiar se muestra, ¿no? Pero pues al final es que todas estas historias de dolor se repiten hasta que pues se libera, ¿no? Lamentablemente la situación va escalando, ¿no? Para que pues llegue un individuo que diga, bueno, yo ya lo veo, lo observo y lo libero, ¿no? Pero hasta entonces esto se va mostrando, ¿no? Y como bien dice Elena, si no tenemos afortunadamente este problema, pues al final también el tener un útero saludable, pues es bueno, porque aquí gestamos todos los proyectos, los negocios, el dinero, las sociedades, ¿no? Y si como llega un punto en como mujer decides ya no tener hijos o no has tenido hijos, pues al final es importante tener una buena salud, ¿no? Femenina para que no presentes ningún tipo de trastornos posteriores, ¿no? Y si eres mamá, pues qué mejor regalo para ti primero y para las demás generaciones que liberes todo esto, ¿no? Para que ya no sigamos perpetuando todos esos silencios y esos secretos de familia que se vienen cargando de generaciones.
Sí, porque aparte no nada más lo cargamos las mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor no en igual medida o dimensión, pero todas esas memorias también están en los hombres. Todos ellos también estuvieron esos 9 meses gestándose dentro de un vientre, a lo mejor con dolor, con tristeza, con ansiedad, con incertidumbre, con preocupación por el dinero, etcétera. Y todas esas memorias se quedan también grabadas, así como nos decían, en las células, en los tejidos, en los órganos eh, y energéticamente. O sea, son bloqueos, son limitaciones para poder conectar con lo que yo realmente quiero crear. Y bueno, voy a continuar. Vamos ahorita a hacer un ejercicio rápido, que es más que un ejercicio, es como tomar conciencia. Y te voy a pedir que traigas a tu mente algún miedo que ya hayas identificado. Por ejemplo, Maya ayer les puso ahí unos cuestionarios y a lo mejor ahí pudieron identificar algún miedo que tuvieran, miedo a tener éxito o miedo a que te vean, miedo a tener mucho dinero, algún tipo de miedo, miedo a hablar, miedo a exponerte, miedo a cambiar de trabajo, miedo al movimiento o miedo al cambio. Entonces, trae a tu mente ese miedo. Aquí, bueno, pues si traes con qué escribir, escribe ese miedo. Y te voy a pedir también ahí que cierres tus ojos y preguntes si mamá tiene ese mismo miedo. Pregúntate, si mamá tiene este mismo miedo que yo. Y si la respuesta es sí, te voy a pedir que veas si mamá lo resolvió y cómo lo resolvió. Y si la respuesta es no, te voy a pedir que posteriormente busques un miedo. Vamos a ir buscando miedos que a lo mejor yo identifico en mamá y me pregunto si yo tengo ese mismo miedo. Me pregunto también si mamá lo resolvió, cómo lo resolvió. Y entonces no me voy a poner yo a pensar en cómo lo voy a resolver yo. Simplemente voy a cerrar mis ojos, voy a inhalar profundo, voy a exhalar y voy a entender y reconocer que ese miedo no es mío. Ese miedo no es mío. Cierra tus ojos, inhala, exhala y reconoce que ese miedo no es tuyo. Y te vas a imaginar frente a ti una esfera de luz violeta. Imagina cómo aparece frente a ti esa esfera de luz violeta. Y vas a depositar ese miedo en esa esfera. Toma ese miedo con tus manos, llévalo a esa esfera y déjalo ahí. Y vas a declarar en este momento, esto no es mío, lo entrego a la luz de Dios. Ahora soy libre de este miedo. Y agradece. Y vas a observar cómo esa esfera comienza a subir, subir, subir hasta desaparecer en el cielo, llevándose ese miedo. Y respira profundo nuevamente y cuando estés listo, cuando estés lista, abres tus ojos. Y este es un ejercicio muy bonito, muy sencillo, rápido y práctico para poder poner conciencia en estos miedos que yo tal vez ya identifiqué. Por ejemplo, yo puedo identificar, y miren, es que somos buenas también. Cuando se trata de mamá y de papá, ustedes saben que somos, pero buenas para identificar a lo mejor lo que les falla, ¿no? Entonces, yo tengo ahí un montón de miedos que puedo identificar en mi mamá y la forma en la que yo puedo revisar si ese miedo lo tomé yo también es preguntándome, a ver, ese miedo, mi mamá tenía miedo a que le dijeran que no o tenía miedo a decir que no. Ese miedo lo tengo yo también, o sea, yo me identifico con eso y si ya lo tengo y si ya identifico que sí, ese miedo lo tomé, lo saco de mi sistema, lo entrego, lo envío a la luz de Dios, agradezco que ya no está.
porque no es mío, es de mamá. Y acuérdense que mucho de la sanación se hace desde la conciencia. Cuando yo entiendo de dónde viene eso que yo estoy sintiendo, ahí se sana el 50, 60 y hasta el 70% de ese bloqueo. El resto es mi acción haciendo lo contrario. Justo lo que también comentaste, Elena, que fue mucho de por qué surgió en este mes y en este tiempo hacer estos procesos, pues es como, como dijo Elena que lo canalizó, yo también pude ver cómo al nosotros hacer esta liberación, estamos ayudando al entorno y a la tierra, justo ahorita que hay tanto conflicto y tanto miedo, estamos ayudando a liberar. Y por ejemplo, estoy leyendo ahorita aquí, ¿no? A Ingrid, estoy llorando, o sea, es que realmente cargamos tantas cosas que no son nuestras y es nosotras que estamos aquí, o sea, la gente que está buscando este tema, este tipo de temas es porque es gente más perceptiva y entonces a veces somos como esponjitas y no nos damos cuenta de cuánto estamos cargando que ni siquiera es nuestro, ¿no? Y las que son mamás, pues peor, ¿no? Porque no solamente es como la propia vida y el propio entorno, sino además estar como absorbiendo todas estas cargas y problemas de los hijos y de las familias y entonces se vuelve como una situación muy complicada y con este ejercicio que pues tan sencillo pareciera, pero es muy poderoso, ¿no? Porque pues te vas liberando, ¿no? Y creo que mucho de lo que a Elena y a nosotros, a mí me gusta es como compartirles herramientas que no necesiten de protocolos tan complejos y que también ustedes tengan herramientas para que ustedes liberen y no siempre estén esperando a alguien más, ¿no? Porque también de esto va ahora, ¿no? De que nosotros seamos autosustentables, claro que siempre necesitamos a alguien que nos guíe, pero también que nosotros ahora seamos capaces de guiar a otros, ¿no? Y qué mejor que iniciando con nuestra propia sanación. Por aquí pregunta Elizabeth ¿qué dice de los embarazos ectópicos? Bueno, de eso estaremos hablando un poquito más a profundidad en el taller. Sin embargo, pues un embarazo ectópico que no se genera dentro del útero, pues está hablando de que no se siente el feto no siente que el útero es un lugar seguro, ¿no? Y entonces ahí habría que hacer indagaciones de por qué, ¿no? Porque no es como que haya una respuesta, ¿no? Ah, es por esto, ¿no? Se tiene que ver en el caso específico del clan, porque el útero piensa, ¿no? Que no es un lugar seguro, ¿no? Habrá que ver la historia y pues es que al final al nosotros empezar a conocer nuestra familia, que pues a veces es complejo, ¿no? Porque hay tantas historias que no se contaron, hay familias que son más abiertas, hay otras que realmente guardan tantas cosas, pero pues con lo poco que puedas conocer de todas las vivencias familiares, pues también vas ampliando mucho esta información de por qué algunas veces estás viviendo ciertas situaciones, ¿no? Y también prestar atención, ¿no? De que los conflictos que tú no estés viviendo no te boicoteen, ¿no? O sea, si hay una creencia, una memoria que esté muy anclada en tu clan y tú no la tienes, pues estar muy pendiente que no vayas de pronto como a querer estar en lealtad y la vayas a querer tomar como propia, ¿no? Porque también esto ocurre, ¿no? Repetimos las cosas porque somos parte de una manada, pero porque también consideramos que es información valiosa y pues como un grupo, si nos vemos en esa postura de que somos un grupo que está en supervivencia, pues seguimos lo que creemos las mejores prácticas, ¿no? Entonces, pues es bien importante ir conociendo tu historia, también ir conociendo tu cuerpo, conectando contigo para que realmente puedas empezar a liberar todo esto. Sí. Y bueno, también esto de la importancia de conectar con el cuerpo, mira, muchas veces me dicen los ángeles en las terapias,
Estamos tan desconectadas del cuerpo o desconectados del cuerpo que el cuerpo te dice, tengo sueño, tengo hambre, tengo sed, quiero ir al baño y no vamos. No tomamos agua, no vamos al baño, no hacemos una pausa, no descansamos. Y eso es ignorar al cuerpo y el cuerpo te está diciendo, ¿y cuántas veces nos ha pasado? Queremos ir al baño, pero estamos haciendo algo y ahorita. Estamos ignorando el cuerpo. El cuerpo nos está haciendo un llamado. O cuántas veces tenemos hambre y no comemos porque estamos ocupadas, porque creemos que es prioridad el trabajo, los hijos, la pareja, etcétera. Y hasta que ya finalizamos de todo, ya nos sentamos a comer. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Sobre todo las que somos mamás, ¿no? O las que tenemos un trabajo que de pronto es absorbente y estamos ignorando constantemente al cuerpo y entonces a veces decimos, ay, no, yo no estoy desconectada del cuerpo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si te habla y no lo entiendes. Entonces, el cuerpo siempre nos está hablando. Y con respecto también aquí preguntan del dolor. A mí me dicen de las menstruaciones dolorosas, no todo, como dice May, muchas veces hay que revisar de dónde viene, pero generalmente es rechazo a la menstruación. Como yo la rechazo, entonces me duele menstruar. Tengo dolor al menstruar porque no quiero. Entonces, a nosotras, bueno, yo, por ejemplo, o sea, mi mamá nunca me habló de nada. Lo que aprendí, pues lo aprendí en la escuela, ¿no? En el libro, lo que te decían, lo que te platicaba la maestra o el maestro, que también lo hacía como con pudor, como con vergüenza. Por ejemplo, pues yo nunca tuve una conexión así fuerte con mi menstruación. ¿Y cuántas veces yo creo nos ha pasado eso? Yo, por ejemplo, veía a mis hijas y mis hijas no les gusta tampoco, o sea, es como, Ash, ya empezó, ¿no? Y, y, y esa resistencia o ese no querer, pues nos lleva a que la menstruación eh, tenga dolor o tenga, mira, me dicen ahorita coágulos o desajuste o incluso me dicen también desajustes hormonales que luego provocan otros síntomas, como por ejemplo el acné. Así es, y bueno, también, o sea, esto por una parte todo lo que venimos cargando, pero también lo que generamos nosotras de desajustes día a día, ¿no? Por vivir desequilibrios. Yo, en mi caso, ahora que he estado como más en conexión con mi cuerpo, sí lo he notado, ¿no? O sea, empecé a hacer un proceso donde yo diario conectaba con mi útero y hacía diario una liberación sencilla, ¿no? Entonces, el tiempo que hacía eso, mis periodos fueron como muy sencillos, sin dolor, una leve molestia el primer día, después siguieron y demás. Pero ahora que tuve un tiempo de mucho estrés, ¿no? Pues se nota el desajuste, ¿no? Y entonces es que es eso, ¿no? A veces queremos como hacer en un solo día lo que podemos hacer día a día, ¿no? Entonces, por esto es bien importante y por eso es que decidimos hacer este taller que vamos a dar el 31, que justo vamos a hacer un proceso muy profundo de corte de lazos de memorias uterinas, pero también vamos a hablar un poco de qué hacer para poder conectar con nuestro útero, qué prácticas podemos hacer día a día y pues les estaremos compartiendo un pequeño proceso para que ustedes puedan seguir. Este es un tema sumamente largo, muy interesante, da para muchas cosas. Creo que vamos a estar hablando un tiempo de esto, pero en este primer mes vamos a hablar mucho de la parte de las memorias uterinas. Por aquí comenta Leilani que se siente culpable porque en su último embarazo vivió niveles de estrés altos, depresión, ansiedad. Fue en la pandemia y le preocupa cómo esto puede haber afectado a su hija. Ahora se siente mucho más estable. Su hija tiene 4 años y quisiera saber cómo puede ayudarla o apoyarla para que libere todo eso que absorbió de ella. Bueno, pues yo antes que nada te diría que
que lo primero que tienes que hacer es soltar un poquito la culpa, ¿no? Hay que entender que pues somos humanos y hay cosas que pues por más que nosotros queramos evitar, pues son procesos y son duelos, ¿no? Ahora pues tú lo vivió. Fue una etapa muy fuerte, de hecho es de las etapas más bajas que ha vivido la humanidad. Entonces, pues primero no te culpes, pues qué bueno que eres consciente de esto, ¿no? Ahora, entonces, pues yo creo que primero tendrás que hacer un trabajo propio, ¿no? Porque si tuviste este problema de depresión, pues también es observar que no lo hayas tenido en otros episodios de tu vida y es empezar a tú sanar, ¿no? Y en este proceso en el que tú empieces a tener herramientas y tú empieces a sanar, pues eso le va a ayudar mucho a tu hija, ¿no? A lo mejor ahorita pues ella está normal y no está teniendo ninguna situación, ¿no? O al menos que tú observes que ella esté teniendo un comportamiento anormal a su edad o la veas mal, pues entonces sí tendrías que ya empezar como a pensar como en algún otro proceso adicional. Pero creo que ahorita o de momento también lo más importante es que no solamente pienses en tu hija, sino que también pienses en ti y que también sigas como haciendo estos procesos, ¿no? Para indagar de dónde vino, qué puedes hacer, cómo puedes seguir estando estable. Sí. Y bueno, mira, a mí ahorita lo que me dicen es que, bueno, hay que entender que hasta cierta edad nosotras como mamás podemos trabajar un poquito con esa energía de los hijos, tenemos permiso. Entonces, mientras más, acuérdate también lo que acabamos de ver, estamos conectadas con nuestros hijos. Entonces, entre más sana esté yo, más sana va a estar ella. Pero lo que me dicen específicamente en tu caso es, hazla reír mucho. Eso le va a ayudar a soltar cualquier energía que haya tomado de ti, la va a empezar a soltar. Hazla reír mucho, mucho, mucho. Que ría, que goce, que disfrute. Y eso va a ir aumentando su energía y haciendo que se disminuya o se disuelva todo lo demás que ella vivió. Sí, pero es importante lo que dice Mayra. Entre más sanamos nosotros, pues más liberamos a nuestros hijos también. Bueno, voy a continuar con lo que es la información. Y bueno, eh, algo que también es importante es entender que este útero no nada más es un útero, como decían hace ratito, que gesta hijos, ¿no? Sino toda esta área que yo tengo, donde está mi matriz o donde está el aparato reproductor masculino también, es el centro energético de la creación. Está el chakra sexual o chakra sacro, pero es el centro energético de la creación, es mi centro energético donde yo creo. Entonces, este centro energético o sacro se considera el centro de la creación. Está asociado también con la creatividad, con la energía sexual. Su desequilibrio puede generar culpa, bloqueos en la creatividad y en la manifestación o en la creación. Entonces, imagínate, o sea, si yo vengo cargando con todas esas memorias de linaje, de tristezas, depresión, desequilibrios, ¿cómo voy a crear o qué energía voy a tener para crear lo que yo deseo? Entonces, en este punto energético se gesta, no se limita a la procreación física, sino que potencia la expresión artística, la inspiración y la capacidad de materializar nuevas ideas. El útero es la matriz de vida y se considera el centro energético de creación femenina. Actúa como un portal de vida, de creatividad y de sanación de vínculos. La próstata y los testículos son las semillas de vida. Se consideran el centro energético de creación masculina, enfocados a la acción, a la dirección y a la manifestación. ¿Quieres comentar algo, May? Sí, pues justo, pues volvemos como al mismo tema, ¿no?
todos los beneficios que tiene el tener un útero sano, pues va más allá de la salud física, ¿no? Porque aquí también se gestan los grandes negocios, las ideas, la creatividad. Y si estamos bloqueados en esta parte, bueno, y en esta parte que tiene un chakra, pues bueno, pues es cuando empezamos a ver justo, ¿no? Como ayer vimos, ¿no? Las que hicimos este ejercicio tan sencillo de la encuesta, no, pues tengo bloqueos en mi economía. También esa parte del poder, ¿no? No, pues no sé poner límites, no, o sea, empezamos a ver primero algunos desequilibrios en el cuerpo, pero después esto se va magnificando, se va expresando en otras áreas de la vida. Entonces, pues también, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Tener como esa claridad de cómo un desequilibrio puede y va más allá de la parte física, ¿no? Por aquí, bueno, vimos. Ah, no, creo que vas a hablar más adelante de eso. Ah, Sí, sí, ahorita ya checo esa pregunta. sí, sí. Bueno, miren, aquí les quiero platicar algo que pasó ayer en una de las terapias. Estaba con una chica que estaba preguntando sobre cómo generar más dinero, pero también hacerle caso al cuerpo que le estaba pidiendo descansar. Y entonces parecería como que era contradictorio, ¿no? Porque miren, muchas veces, y a lo mejor las que andan como yo, cazando cursos a veces o cazando información o metiéndose a un taller y otro, porque así tuve una temporada de un taller y otro taller y otro taller, y todos esos talleres de manifestación tienen una energía masculina. La creación es, te enfocas, haz la meta, haz esto, haz lo otro, da el 100, haz más del 100, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer le decían, nos decían a las dos, que tenemos que entender que la forma de crear, tanto femenino como masculina, es diferente. Y me enseñaban a mí una imagen de esa película de los lobos de Wall Street, o no sé, o sea, yo veía a unos muchachos como hablando por teléfono y diciendo, ya, o sea, una jungla, ¿no? Ahí peleándose, gritando, con una energía de poder, porque miren, a mí lo primero que me dijeron ayer era, la energía creadora masculina es cazadora, o sea, va, se avienta, es una energía de empuje, de arrojo. Esa es la creación masculina. Y luego después me enseñaban un útero y un bebé dentro y me preguntaban y me decían que le preguntara a la chica, ¿cuándo has visto a una mamá acelerar el proceso de creación o de gestación? Y yo me quedé así como, ah, caray, o sea, sí es cierto. Y todas las veces que yo me he metido a esos cursos es enfócate, haz, ten tantas metas, llega a la meta. Y esa no es la energía creadora femenina. Esa no es la forma de creación. La mujer crea desde el amor, desde la paciencia, desde la espera. Y con eso no te quiero decir que te sientes, ¿verdad? A ver qué pasa. No, pero cuando yo entro en esta manifestación a crear dinero desde esta energía masculina, estoy entrando en incongruencia. Y esto sería a lo mejor también una nueva forma de ver cómo yo como mujer puedo crear. Piensen, es como para reflexionar y para ver, o sea, desde dónde, con cuál, porque mira, nos pasa, o sea, por ejemplo, yo que no tengo esposo y que no hay a lo mejor algún apoyo económico fuerte, yo entro en una energía masculina y sostengo mi familia. ¿Y a cuántas de nosotros nos ha pasado eso? Que tenemos que entrar en esa energía masculina, 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 masculina. ¿Y qué pasa? Nos vamos desequilibrando y desconectando de nuestra esencia. Entonces, esto a mí se me hizo como una información súper relevante e importante como para poder entender desde dónde me estoy moviendo yo para crear.
Y te digo, no significa que no pueda yo crear desde esa energía, porque a veces se necesita, pero desde la conciencia yo entiendo cómo puede ser ahora, a partir de hoy, mi creación. Y a lo mejor sí tomo esa energía masculina que también está en mí, pero puedo también crear desde lo femenino. Y lo femenino es que la intuición, la conexión, el amor, la emoción, la espera. Entonces, bueno, eso se me hizo muy, muy, muy interesante. Pues justo el equilibrio, ¿no? Porque al final ambos tenemos la parte masculina y la parte femenina, pero muchas a lo mejor ahora erróneamente optamos, ¿no? Bueno, también aquí entra la configuración de la persona y cuánto de energía tiene y demás, ¿no? Claro. Al final Ujú. es aceptarnos, pero sí es que no, que tal vez queremos seguir, ¿no? Como una fórmula donde le apostamos más al lado masculino, pero pues estamos dejando todo el poder que tenemos como mujeres, ¿no? Que pues como mujeres podemos contener tantas cosas y crear tantas cosas que pues realmente los hombres no pueden, ¿no? Entonces es conectar también con este poder. Sí, así es. Bueno, voy a continuar. El centro energético de la creación sexual o sacro. Este centro energético se bloquea cuando hay restricciones o limitaciones para hacer. ¿Y cuántas veces nos han dicho, no, cállate, no hagas eso no es lo correcto? Entonces, ahí hay restricción para hacer o mostrarme como yo soy. Entonces, cuando pasa esto, este centro energético se contrae, se debilita, se desconfigura. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de bloqueo? Represión emocional. Ignorar o esconder los sentimientos como la culpa, la ira, el miedo o la tristeza. O a veces, bueno, ¿cuántas veces nos han dicho no, no llores o no te enojes? Traumas sexuales sería la siguiente causa de bloqueo. Experiencias pasadas que generan miedo a la intimidad. Y bueno, pues aquí como traumas sexuales, pues pueden ser un montón, ¿no? Desde violaciones, abusos, toqueteos, incomodidad, que puede ser incomodidad a lo mejor de que te toquen o incluso de que simplemente te vean. Estos traumas sexuales pues generan también contracción. ¿Qué más? Creencias limitantes, pensamientos negativos sobre el placer o la sexualidad. Bueno, pues yo creo que todavía nos tocó a muchas de nosotras vivir una época de tabú en donde pues no se hablaba del placer, ¿no? Mucho menos que te dieras placer a ti misma o que pudieras disfrutar de la sexualidad, una sexualidad placentera con alguien más, pues no se te hablaba de eso. ¿Qué más? Falta de creatividad, sentirse estancada, sentir que no hay energía vital, aburrida o sentir ausencia de pasión. ¿Y cómo puedo yo saber que este centro energético de la creación está bloqueado? Pues los síntomas pueden ser desconexión emocional, falta de alegría, miedo al placer, vergüenza o codependencia. Esos serían emocionales. Creativos, falta de inspiración, bloqueo artístico, desmotivación. Y físicos, dolor lumbar crónico, problemas en los órganos reproductivos, infecciones urinarias, rigidez en caderas. Y bueno, esto es como lo más básico, pero si tú te interesa o te llama la atención buscar esto, puedes encontrar en internet mucha información acerca de cómo puedes saber si tu chakra sacro está bloqueado. Por aquí ya preguntaban, ¿verdad? Ujú. Mirna comentaba que hace 7, bueno, que tuvo un problema en su matriz por síntomas de cáncer, quiste en un ovario. Hay genes de cáncer en la familia, mi hermana y su mamá. Bueno, mira, yo desde donde trabajo todo eso es desde la biodescodificación. Y ahí vamos revisando, pues por ejemplo, esto entraría como situaciones repetitivas en la familia.
por ejemplo, familia que tiene cáncer o que tiene varias personas que traen a lo mejor situaciones con útero, como yo te platicaba, habría que revisar el historial, más o menos qué pasó cuando a ti te sucede o te dan el diagnóstico. Habría que encontrar el conflicto programante que generalmente se surge en la infancia y entonces empezar a desactivar toda esa energía, hacer cortes de lazos, hacer algún tipo de tarea o trabajo que nos dejen los ángeles para poder empezar a limpiar todo eso. Pero si hay una situación que se repite, hay un trauma o hay una herida ahí en el clan. Y bueno, también es generalmente lo que, es que, bueno, como lo hemos hablado, o sea, hay veces que hay información que puedes encontrar y pues cuando se habla de un quiste es porque puede ser, ¿no? Que el cuerpo genera algo para llenar un vacío, ¿no? Es como si quisiera volver a ser mamá, entonces se genera este quiste, pero pues no necesariamente es por esta cuestión, como dice Elena, eso pues ya se tiene que ver como más a profundidad, pero pues sí puedes empezar como a hacer como estos procesos y conexiones para que tú también puedas saber, ¿no? También conocer más de la historia familiar, ¿no? Porque al final, pues sí, cuando ya viene algo muy recurrente, pues es algo que pues sí viene del transgeneracional, ¿no? Entonces, pues sí, es importante, ¿no? Hacer esta toma de conciencia e ir a fondo para poder liberar la memoria. Ujú. Sí, y mira, generalmente todo lo que tiene que ver con matriz es hijos, sexo, pareja, amor, ¿sí? Es entre esas cosas. A veces lo que son los quistes o los miomas tienen relación con pérdidas o con no querer tener hijos, pérdidas de hijos o no querer tener hijos, pero habría que revisar también, porque por ejemplo, eh, mira, por ejemplo, una de mis primas traía ovario poliquístico. Ella tuvo varias pérdidas de bebés. Entonces, acuérdate, el cuerpo resuelve. El cuerpo es como un animalito que cuando sucede algo busca la forma de proteger y resolver. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo un hijo, hago otro. ¿Cómo? Con un quiste, con un mioma, o engrosando el endometrio. Y perder un hijo no nada más es pierdo el bebé o tengo un aborto, sino también es, por ejemplo, y eso me pasó a mí, eh, mi hija se va de la casa y se va a estudiar a otro lado y es pierdo un hijo. O sea, esto se trata de cómo lo vivo yo. Y puede ser que a lo mejor no pierda al hijo y pierdo al marido, pero el marido era un hijo y lo siento como una pérdida de un hijo. Y puede ser que no pierda un hijo, sino pierda una mascota, pero era como mi hijo. Y entonces, ¿qué hace el útero? ¿Qué hacen los ovarios? Rellenan, reparan, recuperan esa pérdida. O si yo no quiero tener hijos, entonces ocupo mi matriz con miomas, con quistes, con lo que sea para no tener hijos. Por eso hay que revisar la historia, hay que revisar lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que te pasó en la infancia para poder entender por qué mi cuerpo está solucionando de esta forma. Así es. Entonces, pues el ir conociendo como todas estas partes, ¿no? Que pues al final todo es información, ¿no? Todo nos va dando como estas cosas que justo pues también el cuerpo es muy sabio, ¿no? La enfermedad surge no para venirnos a arruinar la vida, sino para tomar una conciencia y es un volver, es el cuerpo diciéndonos, oye, escúchame, cuídame, haz una pausa, sana esto, ¿no? Y entonces esa es la invitación que hoy les hacemos, ¿no? Que tratemos, ¿no? Todas de estar más presentes, más conscientes y si estás viviendo como alguna situación, alguna enfermedad,
pues que trates de ver qué puedes aprender, porque realmente es que también, eh, bueno, estos talleres nunca son una invitación a no vayas al médico, ¿no? Claro, ve al médico, pero lleva estos procesos y vas a ver cuán más rápido vas a salir. Ujú, Pues yo conozco muchos testimonios de gente que ha seguido este tipo de procesos y pues ha remitido a enfermedades, ¿no? Pero pues es tomar mucha conciencia y es también tomar un compromiso, ¿no? Y justo como decía Elena hace un rato, ¿no? O sea, también todo esto nos requiere cambios de hábitos, ¿no? Para poder ver como esa transformación y esa mejoría en nuestro cuerpo, nuestra salud y en todas las áreas de la vida. ujú. Y cambios de hábitos no nada más es hacer ejercicio y tener una alimentación sana. Cambios de hábitos es transformo la forma en la que pienso, que ha sido un hábito hasta hoy. Transformo la forma en la que siento, en la que reacciono, que ha sido un hábito hasta el día de hoy. Era lo que le platicábamos la vez pasada. O sea, a lo mejor yo me acostumbré a reaccionar con enojo y ese es un hábito para mí. Ese es un hábito de reacción, un hábito de actuar, pero no significa que no lo pueda cambiar. Lo puedo cambiar con conciencia, haciendo lo contrario, entendiendo que a lo mejor ese cambio pues, no va a ser magia, o sea, no va a surgir con la vela, con el retiro, con el ritual, no va a servir así, no se va a solucionar. Se va a solucionar cuando yo, desde la conciencia, elija lo contrario. Y lo sostenga en Ajá, el largo tiempo. claro, como un hábito, ¿no? Igual para anclarlo. Sigo haciéndolo y precisamente hace ratito hablaba con eso de una chica, con una chica, le decían, o sea, no se trata nada más como de que, ay, ya la regué, como a veces le hacemos con la dieta, ¿no? Ay, ya comí azúcar, no, pues ya este día ya valió y me sigo comiendo. No, o sea, se trata de, sí, ya la regué, pero de forma consciente me encarrilo otra vez a donde es el camino que quiero elegir y ahí sigo. Porque ella me decía, no, pues es que a veces digo, ya no me voy a enojar y resulta que me enojo y digo, no, ya valió el día. No, o sea, me enojo, pongo conciencia en ese enojo, entiendo que es un acto que vengo repitiendo desde hace 30, 40 años, 20 años, 15 años. ¿Y qué hago? Bueno, otra vez, desde la conciencia, elijo no enojarme. Y así voy. Pero no significa que si ya me enojé, pues no, o sea, ya no hago nada, ya no pude, ya, no, no, o sea, es un hábito que voy aprendiendo. Es como si el niño que aprende a caminar se cae y ya no quiere, que a lo mejor pasa, ¿verdad? Pero es como si se quisiera y se quedara ahí tirado y ya no intentara caminar. No, me enojo, pataleo, lloro, pero me regreso y otra vez intento. Y así voy cambiando la programación mental, así voy cambiando la programación emocional, así voy cambiando lo del ejercicio, lo de los hábitos alimenticios, etcétera. Todo. Pero y a veces es que queremos que todo sea tan rápido que digo, enciéndeme una vela, hazme magia, dame el ritual y se nos olvida que todo esto que me llevó a este momento presente en el que tengo este conflicto o esta situación, fueron años. Y yo los quiero cambiar escribo mi nombre y lo quemo y lo libero. Pues no, no es así nada más. Sí me ayuda todo eso, a quitar energía, a liberar, a que mi subconsciente entienda que eso ya no está, pero la que decide, la que elige, la que hace el cambio y la transformación desde la conciencia soy yo, actuando diferente. Entonces, esa también es la invitación, actuar diferente en esta transformación. Y este año nos ayuda, la energía nos contribuye, porque por algo estamos viendo todas esas situaciones que se están moviendo, para cambiarlas. Por Bueno, no aquí sé si... comenta Mirna que bueno, tiene tres sobrinas con problemas de miomas, quiste, etcétera. Quieren tener un bebé,
pues por más que va al ginecólogo no puede. Pues sí, es justo lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando hay pues sí, lo voy a decir así, cuando hay mucha toxicidad en el clan o muchos secretos, pues es como una forma que las mismas personas vamos generando, ¿no? O de no tener hijos, o de no, pues sí, no ir creciendo la familia, pero bueno, pues aquí lo importante sería que pues ellas tuvieran que hacer un trabajo propio, ¿no? Porque pues muchas Claro. veces, por más que nosotros queramos ayudar a la familia, si la familia no hace su propio proceso, pues no va a hacer mucho no va a hacer mucho que tú no puedes hacer mucho por ellas si ellas no eligen dar el paso, ¿no? Creo que Claro. lo más sano para ti es como hacer este proceso. Tú que estás viendo muchos temas recurrentes en tu familia, pues tú hacer lo propio por ti, por tu familia y pues muchas veces desde este espacio nos podemos volver la invitación a los demás. Cuando empiezan a ver que tú haces tus procesos, tú vas mejorando, estás bien, pues la gente tiende a preguntarte, oye, ¿qué has hecho? Y es aquí cuando tú puedes decirle, ay, pues mira, yo estoy haciendo este proceso, o yo sé de esto, o por qué no te unes a esta charla o tomas este taller, pero pues más allá de eso, creo que esta información también te viene a ti para que tú hagas algo propio, ¿no? Para que tú hagas la liberación y pues hay veces que nosotros pues necesitamos voltear a ver a nuestra familia y las cosas que veamos que no son contributivas, pues sí necesitamos estar haciendo cortes constantemente porque nosotros en ese amor que tenemos hacia ellos nos enganchamos y hacemos lealtades y hacemos contratos y hacemos pactos Mm. y de manera inconsciente pues de pronto nos empezamos a enrolar como en esas situaciones, ¿no? También para eso te sirven estas herramientas para que tú te mantengas consciente, liberes, sanes y pues sigas como en este proceso. Sí. Y sí habría que revisar, Mirna, a ver qué hay ahí, porque si ya son muchas mujeres que no pueden tener hijos, habría que ver qué hubo en el transgeneracional que el mismo clan les está impidiendo ser madres. Y a veces puede haber tanto dolor como pérdidas, como abortos, que fueron constantes y el mismo clan trata de equilibrar esa energía. Entonces hubo muchas muertes o hubo muchos nacimientos o hubo exceso de algo y entonces ahora se compensa con no hay permiso para. Pero habría que revisar y ver de dónde viene todo eso. Bueno, voy a continuar con la información. A ver, déjenme acomodo aquí. Cómo reconfigurar y restaurar todo este centro energético de la creación para volver a conectar con el poder creador. Y bueno, pues esto ya más profundamente lo vamos a hacer en el taller del 31, pero bueno, pues lo importante sería primero tener conciencia y entender todo esto que puede haber dentro de mí que pueda ser un bloqueo, ¿no? No nada más estas memorias intrauterinas, sino también todo lo que traigo yo dentro de mí, específicamente anclado en mi aparato reproductor o en mi chakra sexual. Entonces, ¿qué se puede hacer para reconfigurar y restaurar? Liberar. Liberar la represión emocional, sentir las emociones, entenderlas y soltarlas. Acuérdense, no se trata de no sentir, no se trata de ignorar, no se trata de voltearme al otro lado. Se trata de saber y entender que estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada y entender de dónde viene eso y luego soltarlo e irme a la alegría, tomar, hacer los trabajos con las herramientas. Ya ven que nos dieron un montón de herramientas en el taller pasado de cómo yo darle la vuelta a todo lo emocional, usar esas herramientas. Me salgo al sol, camino, toco el agua, me baño, sonrío, etcétera, etcétera. Eso me ayuda a regresar al centro, pero no reprimir esas emociones. ¿Qué más? Liberar los traumas sexuales. Si a lo mejor fui abusada, si a lo mejor hubo un intento, si a lo mejor mi pareja me lastimó, si a lo mejor tuve situaciones o experiencias difíciles o adicción al sexo o cualquier otra situación que sea desequilibrada con lo sexual, liberarlo, sanarlo, soltarlo. ¿Qué más?
liberar creencias limitantes sobre el sexo o la sexualidad, observarlo con naturalidad y también liberar la falta de creatividad. Eh, Usar las herramientas también para soltar o salirme de ese estancamiento vital, de ese aburrimiento, de esa ausencia de pasión. Y entonces ahora sí reconfigurar ese poder, porque si en este chakra la mayor parte de la energía es trauma, es represión emocional, son creencias o programas limitantes, ¿cuánta energía tengo yo disponible para sostener un anhelo, un deseo o un objetivo que quiera materializar? No tengo la suficiente energía. Entonces, ¿cómo puedo reconfigurar? Experimentar, reír, goza, siente placer, disfruta de la vida, construye espacios que fomenten tu inspiración y tu creatividad. ¿Cómo? Baila, canta, ve a pintar, aunque no sepas, inténtalo, o sea, experimenta, presta atención a tu cuerpo, devuelve el equilibrio a los órganos que están conectados con tu centro creativo, pon atención en lo que te están diciendo y sánalos. Esa es la forma en la que puedo yo quitar toda esa energía que está atorada en mi centro creador y entonces ya libre usar toda esa energía para poder crear y manifestar una realidad nueva. Bueno, ¿y qué más vamos a revisar hoy? Vamos a ver cómo conectar con el propósito verdadero o entender también que dentro del vientre de mamá o dentro de lo que sería mi genealogía, que sería papá, mamá y yo, puede haber un bloqueo que es el proyecto sentido, que eso me lleva a no poder conectar con mi propósito verdadero. Y bueno, aquí también lo vamos a ver desde la biodescodificación, que es el proyecto sentido. Y el proyecto sentido es el conjunto de deseos, emociones y expectativas conscientes o inconscientes de mis padres que surgen desde los 9 meses antes de mi concepción hasta los 3 años de vida, de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es este proyecto sentido? Es lo que a lo mejor papá deseó que yo fuera, lo que a lo mejor mamá en lo que yo hiciera, en lo que pensaron ellos, en lo que querían que yo me convirtiera. Ese es el proyecto de ellos, el sentido que tiene mi vida a partir de el deseo, emociones y expectativas de mis papás. Y si se fijan, este proyecto surge 9 meses antes de la concepción y es de forma consciente o inconsciente. Entonces, también lo podemos postergar hasta los 3 años de vida. Este guión condiciona la personalidad, la profesión y los bloqueos del adulto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Impide, o sea, es un bloqueo para que yo pueda conectar con mi propósito verdadero. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy actuando en función a lo que papá y mamá deseaban de mí. Y estos aquí son los tipos de proyectos sentido más comunes que se han identificado, o sea, igual puede haber otros, pero por ejemplo, el primero es el hijo de sustitución, que es concebido para reemplazar a un hermano fallecido o una pérdida anterior. Y acuérdense, esto se puede hacer consciente o inconsciente. Es, pierdo un bebé y entonces tengo otro, y a lo mejor mi deseo interno es sustituir a ese bebé que se fue, pero no soy consciente de eso. Y entonces ahí el proyecto de ese hijo se convierte en el proyecto de papá y de mamá, de sustituir esa pérdida y ese dolor. Hijo de apoyo o bastón, nacido para cuidar a los padres en su vejez o asegurar la estabilidad familiar. Y por ejemplo, aquí, mira, si a lo mejor papá y mamá de forma inconsciente concibieron a este bebé para que se quedara al final y los cuidara, porque eso a veces sucedía, ¿no? En las familias, y era el último hijo o la última hija y era la encargada de quedarse. Entonces, imagínate si tú te vas a quedar ahí a cuidar a los papás, ¿para qué quieres una casa para ti si no la vas a necesitar? ¿O para qué quieres crear dinero si
tu trabajo va a ser cuidar a tus papás. Y eso puede ser bloqueo, bloqueo en tu vida, bloqueo que te puede limitar para crear tus proyectos. Hijo pegamento, su función es mantener unidos a los padres en una relación de pareja inestable. Y puede surgir aquí a lo mejor en estos casos en los que la mamá o la esposa se embaraza para que el papá no se vaya. Y entonces, ¿qué crees? Quien no se puede ir eres tú, porque tiene que estar ahí junto con papá y con mamá, porque si te vas, crees que se pierde, que se derrumba la familia y entonces no puedes hacer tu propia familia, tu propio proyecto o tu propio, cumplir con tu propio propósito. Hijo parental, niño que asume el rol de adulto y cuida a sus padres invirtiendo los papeles. Entonces aquí se vuelve lo mismo, cargas y resuelves y toda tu energía está enfocada en ser papá de mamá y de papá y no tienes energía para crear lo tuyo, para crear tu familia, para sostener tus anhelos, para manifestar. Hijo mosquetero de la reina, un hijo varón concebido para proteger a la madre, a menudo en un contexto de pareja inestable o ausente. Y a lo mejor muchas veces quieres tener una pareja, eh, pues tener una pareja, ¿no? Y resulta que no puedes sostener esa energía porque energéticamente tú ya eres el esposo de mamá que la cuida o eres la esposa de papá en otro caso, ¿no? Y no te puedes ir y no te puedes despreocupar o te vas, pero no terminas de aterrizar en tu propia familia, en tu propio proyecto. Hijo basura o hijo enfermedad. Y aquí no es hijo basura que no sirva, sino hijo que a lo mejor es el que recibe todo lo malo de la familia o del clan. Es aquel que carga con el secreto o los conflictos más pesados del árbol genealógico, a menudo manifestándose en síntomas físicos. Y a lo mejor todos conocemos una persona que siempre está enferma. Habría que revisar qué proyecto sentido hay en él, porque está cargando con un síntoma, con otro, con otro, con otro, con otro. ¿Y qué es lo que eso, por lealtad o por amor, lo lleva a creer o querer que puede sanar a todo el clan? Hijo esperado, niño o niña, por ejemplo, cuando papá espera que sea varón y resulta que es niña, o al revés, cuando los padres tienen una expectativa rígida sobre el sexo del bebé, influyendo en su identidad de género o comportamiento. Y por ejemplo, ¿cuántas veces a lo mejor ha pasado que papá quería un niño y nace una niña? Y entonces la niña trata toda su vida de ser ese hombre que papá quería y a lo mejor deja de conectar con su feminidad. Y eso, bueno, te lo digo porque tengo un caso en una terapia que sucedió así. Papá quería un hijo y nació ella, y ella para sentirse amada por papá dejó de ponerse vestidos, dejó de comportarse como niña, empezó a comportarse como hombre y empezó a querer anhelar ese amor de papá. Entonces, este proyecto sentido muchas veces bloquea ese propósito verdadero y a veces nos preguntamos por qué no tengo la casa, por qué no tengo el dinero, por qué no tengo la pareja, por qué no tengo el trabajo. Y resulta que estoy creando una realidad con respecto a los anhelos, los deseos y los sueños de mamá y de papá. Y bueno, al final es que viendo como todas estas informaciones, porque hay veces que mucha gente quiere saber más y no, pues no tiene información, ¿no? Pero bueno, con estos pequeños comportamientos te puedes identificar, ¿no? Porque pues al final hay que ir más allá de juzgar a los padres, sino conocer cuál es la situación para que tú puedas situarte y puedas darle la vuelta, ¿no? A ver si yo soy un hijo bastón, pues me doy cuenta y entonces empiezo a marcar límites, ¿no? Hasta aquí puedo contribuir sin culpa haciendo mi vida y bueno, de eso trata, ¿no? Es importante conocer esta información, no solamente para que te sitúes en el papel
de soy esto, sino soy esto y ahora qué voy a hacer con esta información y cómo voy a redefinir mi vida a través de esta información. Así, tal cual como dice May. Y bueno, ¿cómo el proyecto sentido anula el propósito propio? Por ejemplo, las lealtades familiares inconscientes. El niño nace con el proyecto de cumplir una necesidad de los padres. ¿Y cuántas veces a lo mejor vemos que el papá quería ser doctor y el hijo termina cumpliendo el sueño? Y es un bloqueo a lo mejor para su propósito verdadero y el proyecto de vida que cumple es el deseo de papá. Mandatos directos o indirectos son los deseos inconscientes de los padres que se transforman en órdenes que el niño sigue sin saberlo para ser amado, priorizando las necesidades ajenas sobre las propias. Y aquí podemos verlo en el ejemplo que les decía de esta chica, ¿no? Que por querer ser aceptada por papá transforma su personalidad a lo mejor y se desconecta de ella misma. Estructura de la personalidad ajena. Al vivir de acuerdo con lo que se esperaba de él o de ella, se desarrolla una personalidad y metas orientadas a satisfacer ese mandato, dificultando la conexión con sus verdaderos deseos y vocación. Historias de vida condicionadas, el tipo de concepción o los problemas familiares durante el embarazo actúan como un guión que la persona tiende a repetir automáticamente, sintiendo que su vida ya está predeterminada. Y aquí podemos ver, ¿no? O sea, mamá a lo mejor, mira, por ejemplo, mi mamá le quitaron la matriz porque tenía miomas. Entonces yo también traía miomas, mi hermana también traía un mioma. Entonces, historias que condicionan la vida, que las repetimos y no somos conscientes de ellas, pero nos hablan. Cuando ya hay una repetición, ahí hay algo que sanar en el clan. ¿Y qué hacemos con todo esto? Bueno, reprogramar para poder liberar y reconectarme nuevamente con mi yo y con mi propio programa. Y mira, me dicen ahorita, o sea, si no sabes cuál es tu proyecto, lo puedes crear hoy. El que a lo mejor yo esté desconectada y no sepa, ni, porque luego a veces nos hablan mucho de esto, ¿no? De la misión, del propósito de vida. Y esa misión y ese propósito de vida siempre va cambiando cuando tú vas cambiando y lo normal, lo natural es evolucionar. Entonces ese propósito también va cambiando. Y si no has tenido claridad en tu propósito y en la misión que tienes o en lo que quieres hacer, sin llamarle propósito y llamarle misión, lo puedes crear a partir de hoy, conectándote con tú, quién quieres ser. Y acuérdate que eso también hemos estado trabajando, conectar con el corazón para ver quién soy realmente o quién quiero ser a partir de hoy. Entonces, reprogramación es entender el origen de esas influencias para liberar las lealtades y cómo se reprograma, haciendo diferente, actuando diferente. Liberación de lo ajeno, reconocer que ese proyecto no era mío, era de los padres y entonces ya no hacer ese proyecto, sino crear mi propio proyecto de vida, decidir quién quiero ser, y a través de la elección consciente, entender todo esto que te estoy diciendo hoy o que te estamos compartiendo y a partir de hoy elegir. Como decía Mayra, no me quedo con que yo era el bastón o no me quedo con que a lo mejor mi papá quería un hombre y nací yo. No, o sea, cambio esa perspectiva, creo mi propio proyecto, soy quien yo quiero ser, sano, libero, reconozco mi historia, pero no como un dolor, no como un drama, no como culpa. Reconozco mi historia, la entiendo y elijo cómo cambiarla. Así es, y pues bueno, la invitación justo es eso, ¿no? Como a entender nuestra historia, pero todos estos temas que siempre hacemos de liberación de ancestros, pues van con mucho respeto, no es solamente a ver como, ay, pues es que pasaron estas cosas, ay, es que hay estos problemas, no, es simplemente a elegir cosas diferentes, hacer como todos estos procesos desde mucho amor y respeto, a soltar como todo aquello que no nos sirve para poder reescribir nuestra historia siendo quien somos realmente, con más libertad, con más expresión, con más felicidad, ¿no? Porque hay que entender que
todos siempre hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos, con la conciencia que tenemos. Entonces, si tú estás aquí, estás buscando expandir tu conciencia, tienes más conciencia, pues justo la invitación es para que, no solamente para que conozcas toda esta información, sino porque para que vayas más allá, para que sanes, para que liberes y para que hagas tu vida más disfrutable, ¿no? Para eso va. Sí, y bueno, como dice Mayra, la invitación también es para que te inscribas al taller de el 31, en donde ya aterrizando toda esta información vamos a hacer los procesos de liberación. Y bueno, pues vamos a trabajar, ya saben, con los ángeles, con los arcángeles, y bueno, pues ellos nos van a ir diciendo cómo llevar todo este proceso de liberación y sanación. Más aparte, pues le vamos también a dejar tareita, porque esta tareita siempre nos lleva a la reprogramación. Mientras yo voy haciendo, por ejemplo, miren, el trabajo que hicimos la vez pasada de los cortes de lazos, a mí me han explicado, bueno, el arcángel Miguel me ha explicado cuando hacemos el corte de lazo, se retira toda la energía de todas las veces que lloraste, de todo lo que a lo mejor consideraste que fue un fracaso, que fue una equivocación, las veces que a lo mejor dañaste a alguien, que dijiste algo, que no lo dijiste, todo eso se quita. Pero la sanación viene cuando yo lo hago diferente. Y para eso es el estar escuchando los audios 9 días, para me dicen, porque el último que se entera de que esa energía ya no está es el subconsciente, que es el que actúa de forma habitual. Entonces, mientras yo estoy escuchando los audios, es una forma de reprogramar a mi subconsciente para que entienda que ya no tengo que actuar así, que ya no hay ese dolor, que ya no hay esa tristeza, que ya no hay esa preocupación, que ya no está esa energía, pero siempre hay que actuar de forma diferente para tener resultados diferentes. Y esa, bueno, es también la invitación que les hacemos para que se unan al taller. May, no sé si tú quieras comentar algo. Pues ya únicamente para cerrar, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Elena, nos compartiste información bien importante. Y pues bueno, la invitación para ustedes es que no se pierdan este taller. Nos vemos el 31, pues ya les estaremos hablando, ya tenemos algunas personas que ya están inscritas. Y pues igual esta información es muy valiosa. Si tú conoces a alguien que está en un proceso y crees que le puede funcionar, pues también hazle la invitación, ¿no? La verdad es que va a ser un taller muy transformador, el costo es sumamente accesible y pues bueno, también nos viene bien seguir conociendo más de nosotras, de todo aquello, bueno, de nuestra familia e ir liberándonos justo en un año donde la invitación a ser auténticos, a reescribir tu historia y qué mejor hacerlo si sueltas todo aquello que no te funciona ya, ¿no? Mm, sí, y todo aquello que no es tuyo también. Todo aquello que tomaste por amor, por lealtad a mamá, porque a lo mejor no tenías la conciencia o no sabías qué hacer con eso, también soltarlo y liberarlo. Y bueno, pues agradecer también su presencia, su energía, y nos vemos entonces el próximo martes, ¿verdad? 31, que va a ser el taller. Gracias a todas por estar. Nos vemos pronto. Que tengan Gracias. bonita noche. Bye.